¿Qué tal? Bienvenidos a La Fortaleza Bastiani, este podcast literario del debate de hoy.es. Reabrimos nuestra fortaleza después de un largo periodo de inactividad, ya sabéis, cosas del coronavirus, el confinamiento y todas esas cuestiones. Vuelve La Fortaleza Bastiani y lo hace para celebrar el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, el genial escritor vallisoletano. Lo hacemos también, como siempre, de la mano de Fernando Ariza y de Ángel Arias, profesores de literatura en la Universidad CEU San Pablo. Como os decía, antes del coronavirus, nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, también estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en YouTube. Todas las plataformas para escuchar podcasts, ahí están estos podcasts literarios del debate de hoy.es. Hoy vamos a volver con un formato algo diferente porque vamos a utilizar las mejores partes de la charla que mantuvieron Fernando y Ángel para celebrar este centenario de Miguel Delibes en el Club Chesterton. Y aprovechando que estaban en el Club Chesterton, lo primero que hicieron fue buscar la relación que la hay entre Miguel Delibes y el escritor británico. Aunque sea todo menos británico, ¿no? Y es cierto que Delibes, castellano, defensor de su tierra y de todo lo que es el mundo español central, poco podría aparentemente tener que ver, ¿no?, con ese gran autor tan cosmopolita o tan británico tan como es Chesterton. Y sin embargo, yo creo que tienen muchos elementos en común. Sí que hay puntos de conexión entre Delibes y Chesterton, ¿no? Y creo que los dos son autores de una literatura que está muy pegada a la realidad, ¿no? A la realidad más inmediata, y que como los dos fueron periodistas, ¿no?, y vivieron el oficio del periodismo como una vocación vital, pues esa mirada de la realidad comparte, yo creo, un prisma crítico y también una comprensión profundamente humana, ¿no?, de las pasiones y yo diría de las pasiones, de las acciones, de todo lo que rodea a la condición humana, que a los dos les atrajo mucho. Y también en los dos hay un trasfondo muy claro, muy perceptible de ese sustrato cultural cristiano que sin duda está empapando su mirada, su visión de las cosas, del mundo, del hombre. Creo que en los dos también está. Así que creo que es fácil encontrar paralelismos, aunque, como decía Fernando, de entrada, ¿no?, así a primera vista, pues podría parecer que todos asociamos a Delibes a un paisaje muy concreto, ¿no?, que es el paisaje castellano, con sus gentes, con sus problemáticas, y en cambio la mirada de Chesterton sí parece más cosmopolita, más universal, pero creo que al final los dos tocan lo universal desde distintos ángulos, ¿no? Nos centramos ya en la figura de Miguel Delibes y lo primero que vamos a hacer es conocer al propio personaje, al Miguel Delibes persona, porque para conocer a un escritor es bueno conocer la personalidad de aquel que empuña la pluma. Si por algo destacó Delibes fue por su cercanía, lo demuestran sus textos y lo demuestra su día a día en su querido Valladolid. Empezamos esta parte con una anécdota sobre los últimos días de Delibes en Valladolid. Hay una anécdota que me pareció a mí muy bonita en un artículo que escribió Paco Sánchez, que tiene el libro dedicado a Delibes periodista, y para los que os apasiona el periodismo os lo recomiendo, porque es descubrir esa faceta que en el fondo fue, yo creo, son las dos caras del escritor, el escritor periodista y el escritor más literario, ¿no?, aunque, y las dos están ligadas, pero en un artículo que escribió Paco Sánchez, pues recién fallecido Delibes, recordaba su último encuentro con él y decía, claro, ya Delibes estaba muy mayor, y le llamó a él para que fuera, él estaba en Galicia, a verle, le invitó a comer, y entonces contaba Paco Sánchez cómo en la calle, cuando iba con Delibes, todo el mundo se paraba a saludarle, a preguntarle, quiero decir que efectivamente en su Valladolid fue es una persona muy querida y así se vio, ¿no? Pero también creo que es algo que se extiende a toda España, por lo menos, y en parte también que yo conozca a Hispanoamérica. Es un escritor que por su modo de ser despertaba ese sentimiento como de que lo hubieras conocido toda la vida, ¿no?
una persona que ha estado contigo toda la vida. Una persona que eso, bonomía, ¿no? Es lo que traslucía la persona de Delibes. Y, y bueno, de eso creo que también hay algo de reflejo en su obra, ¿no? Me acuerdo de una conferencia con motivo del centenario de Rubén Darío, o sea, en 2016, donde decía una catedrática de Barcelona que a Rubén Darío se le quiere, ¿no? Además de admirársele, se le quiere. De esos escritores enseguida despierta afinidad por la humanidad que tienen. Y que en cambio ya le pasaba con Borges que no. Un poco por lo que decías tú, Fernando, Bueno, es de que que hay autores que Borges, parecen como muy fríos, distantes. Yo qué sé, pensemos en el propio Paco Umbral, ¿no? Por lo menos en la imagen pública de Paco Umbral, que seguro que en la cercanía era distinto. Pero en cambio Delibes no, Delibes por la humildad que tenía, por esa mirada profunda, yo creo que incluso por los temas que trataba, por lo que le atraía a la naturaleza, era como uno de los nuestros, ¿no? Es la impresión que a mí me da. es curioso que cites a Umbral como paradigma de... Yo diría que el más contrario de Delibes sería Cela, en cualquier Sí. caso, pero porque se llama... en fin. Sí. Pero Umbral era muy amigo de Delibes, no podían ser más diferentes, porque Umbral era también de Valladolid, y van a publicar ahora mismo, dentro de poco, ahora en otoño, la correspondencia entre ambos, que hasta ahora no, que se escribieron mucho y va a salir. Yo estoy deseando leerla porque hay muchas cartas que se escribieron durante mucho tiempo. Y bueno, a Francisco Umbral, ¿no? Yo creo que todos ustedes lo conocerán, ese autor que no fue tan novelista como, ¿no? como creador o articulista, pero bueno, yo creo que uno de el articulista de los últimos 40 años, pero surgió también del periódico y fue Delibes quien, a pesar de tan diferentes incluso desde el punto de vista ideológico y de carácter, fue quien le apoyó desde el principio y le apoyó toda su vida. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que, vamos, yo estoy deseándole conseguir el volumen de las cartas. A Miguel Delibes es muy probable que todos le hayamos leído en el colegio, en la ESO, en bachiller, una de las grandes figuras de la literatura después de la Guerra Civil, como se decía en los temarios de cuando uno estaba en el colegio, y la mayoría habremos empezado con El Camino. Así le pasa a Ángel Arias, uno de nuestros queridos profesores, y vamos a hablar de esta genial novela, de la novela de una vida. Hablamos del progreso, del sentido de la vida, de la felicidad, la muerte, la naturaleza. Todos los grandes temas de Delibes, la infancia, aparecen en El Camino. Ángel Arias, Fernando Ariza nos van a profundizar más en este texto, pero vamos a empezar de una manera diferente. Este bloque lo hacemos escuchando a José Sacristán, al actor que nos recita el comienzo de esta novela, en un fragmento que se puede escuchar, por cierto, en la exposición que ha organizado la Biblioteca Nacional para celebrar este centenario de Delibes. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así. Daniel el Mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero, era un hecho que honraba a su padre. Pero por lo que a él afectaba, su padre entendía que esto era progresar. Daniel el Mochuelo no lo sabía exactamente. El que él estudiase el bachillerato en la ciudad podía ser a la larga efectivamente un progreso. Ramón, el hijo del boticario, estudiaba ya para abogado en la ciudad, y cuando les visitaba durante las vacaciones venía empingorotado como un pavo real y les miraba a todos por encima del hombro. Incluso al salir de misa los domingos y fiestas de guardar, se permitía corregir las palabras que don José, el cura, que era un gran santo, pronunciara desde el púlpito. Si esto era progresar, el marcharse a la ciudad a iniciar el bachillerato constituía sin duda la base de este progreso. Pero a Daniel el Mochuelo le bullían muchas dudas en la cabeza a este respecto. Él creía saber cuánto puede saber un hombre, leía de corrido, escribía para entenderse y conocía y sabía aplicar las 4 reglas. A Delibes probablemente lo hayamos descubierto en la adolescencia, como lectura del colegio, con una narración, creo que es su tercera novela, si no me equivoco,
que es El Camino, y con ese personaje fantástico, ¿no? Del mochuelo, las guindillas, y toda esa vida del pueblo, ¿no? Y una novela de iniciación a la vida, que entonces marca mucho en el momento en que lo lees, también te identificas con el personaje porque es como un despertar a tantas cosas, ¿no? Ese momento del paso de la infancia a la adolescencia, y creo que probablemente también eso hace que lo veamos como un autor muy cercano a nosotros, porque probablemente la mayoría, simplemente por el hecho de que era una lectura escolar, lo hemos tenido a nuestro lado desde hace mucho tiempo, ¿no? Muy interesante, decían del Camino, que es un libro que tardó, además se ve en el manuscrito, dice que es un libro que apenas tiene correcciones. Él lo escribió de corrido, un capítulo diario, o sea que tardó menos de un mes en terminarlo y casi ni se dio cuenta. Y yo creo que es una de sus grandes piezas, pero él siempre lo ha considerado un poco como de menos importancia porque le costó menos escribirlo, ¿no? Que es muchas veces uno, a la hora de la labor del escritor, uno piensa qué es lo que realmente vale. Si el libro, ¿no? Antes lo hablábamos, Ángel, él considera el hereje como su gran libro porque Sí. le costó muchísimo, porque tuvo que documentarse, novela histórica, que no era su... Mientras que el otro, y ahí yo estaría en contra, luego me das, Ángel, tu opinión. El hereje pudo tardar mucho en documentarse, pero es que El Camino no es que estuviera documentándose solo durante un mes que tardó en terminarla, sino que es la obra de, pues no sé si tenía 27, 28 años cuando la escribió, pues fueron 30 años de preparación de esa novela, ¿no? Que eso muchas veces parece que no, que es que tienes que ser esa novela en concreto, pero lo que él cuenta ahí fue toda una vida, ¿no? No sé si tú, Ángel, tienes... Bueno, yo estoy muy de acuerdo en lo que dices, respecto, bueno, primero respecto a las valoraciones de los autores sobre su obra. Pues al final es muy relativo. O sea, quiero decir que la obra, una vez que sale del horno, ya es de los lectores, ¿no? Y creo que cada lector que haya recorrido, no te digo la totalidad de las obras de Delibes porque es muy amplia, pero sí un buen número de novelas, pues tendrá por distintos motivos su favorita. Es cierto que yo creo que también lo que has mencionado, que Delibes valore tanto El hereje por el trabajo de elaboración que hay detrás, tiene que ver con que siempre vivió con una especie de complejo que nos puede resultar asombroso, ¿no? Pero ya que esto también se inserta en un ciclo que está pensado, ¿no?, para poner de cerca a los escritores en activo, con jóvenes que quieran dedicarse también a escribir, pues él tuvo un complejo porque se consideraba a sí mismo como un escritor un poco adánico, o sea, que no era un hombre especialmente preparado para la literatura, que no era un hombre con muchísimas lecturas, aunque después, si uno rasca, las tenía. Yo creo que, bueno, ahí se pasaba de humildad, ¿no? Y también estoy de acuerdo contigo en que, evidentemente, hay un trabajo que quizás él no pudo contabilizar, porque es la vida, ¿no? Que con Delibes uno aprende también que antes que nada hay que saber escuchar y hay que saber ver, observar y escuchar. De escuchar no os digo nada porque si habéis leído a Delibes, los diálogos, la maestría con que trabaja los diálogos, te habla de alguien que realmente tiene una sensibilidad particular para captar la fuerza de la oralidad. Además, sabiendo hacer algo que creo que es muy difícil, tú que eres escritor, Fernando, me lo puedes decir, pero es Bueno, sí. que cada personaje tenga su propio estilo de hablar, ¿no? Incluso, aunque compartan un mismo paisaje y una misma vivencia, cada personaje habla de una manera distinta, que es la suya propia. Y después el observar, ¿no? Y me repita, pero es que creo que es muy importante para entender a Delibes el caer en lo que fue para él el oficio de periodista. Es decir, que si leéis sus crónicas, sus reportajes, pues veréis a alguien que efectivamente sale con la curiosidad del periodista a empaparse de lo que está pasando ante sus ojos.
Y por eso el retrato que hace en el camino es tan verosímil, ¿no? Es que lo estás viviendo porque, bueno, ya no sé si ahora se vive esa España, ¿no? Probablemente no, porque ha pasado tiempo, pero creo que, por lo menos yo recuerdo hasta mi infancia, o sea, hace muchísimo tiempo, todavía era reconocible, ¿no? Esa vida en los pueblos. Sí, sería muy interesante ver ahora la gente joven cómo lee El Camino, porque es cierto que yo lo leí hace ya 30 años, que parece mentira, ¿no? Pero y el mundo rural tenía mucho de lo que se describe ahí. Es decir, lo leí en los 80, 90 creo, no 80 y muchos, pero claro, en los años 50 a los años 70 tampoco había cambiado demasiado, mientras que ahora el mundo rural es completamente diferente, yo creo principalmente porque ya no existe. Es decir, no hay, no hay agricultores, porque ahora mismo un tractor te hace el trabajo de... pues antes los tractores de los años 80 te hacían el trabajo de 10 personas, ahora un tractor te hace el trabajo de los de ahí que hay ahora, que tienen hasta aire acondicionado y GPS, o sea, que los das el botón y ellos mismos te labran. No, no, es cierto o sea, que, es decir, que están hechos para trabajar durante. Hay un tipo ahí para que no se... pero que te selecciona la tierra que tienes que labrar, sembrar o lo que sea, y te la puede hacer durante 10 horas. Entonces no hay... O sea, no hace falta casi una persona. Ya son con 2 personas y una máquina de estas, te trabajas un campo que antes necesitabas miles, por lo tanto los pueblos ahora mismo son reducidísimos y están salvos servicios y algo, ahora igual se recupera, ¿no? Pero esa famosa España vacía entre otras cosas, porque tampoco hay mucho allí. Daniel Mochuelo, del Camino, es uno de los grandes personajes de Delibes, de los más recordados, pero no es el único, porque como ahora escucharemos, tanto a Fernando como a Ángel, si por algo destaca la escritura del vallisoletano es por la creación de grandes personajes. En este bloque nos empezaremos a centrar en otra de sus grandes novelas y más recordadas, que es Los Santos Inocentes, algo que nos servirá también para hablar de las versiones que se han hecho de Delibes, porque sus novelas se han llevado al teatro, por ejemplo 5 horas con Mario, o al cine, como es Los Santos Inocentes. Hay una clasificación simple de los escritores, pero que a mí de alguna manera me parece interesante. Me gusta decir, hay escritores que están centrados en el argumento y hay escritores que están centrados en los personajes, con muchos términos medios. El caso de Delibes yo creo que es un caso muy excepcionalmente centrado en los personajes. Es decir, él construye unos personajes maravillosos, por eso se nos quedan con tanta facilidad, y son ellos los que luego crean la trama, pero son ellos los que están ahí y es muy difícil olvidarse. Es decir, 5 horas con Mario, otro de aquellos que aún no hemos hablado, pero podríamos decir, incluso un personaje que no existe, o sea, que es decir, que está muerto, como es Mario, por supuesto que su mujer está ahí y al final acabamos sintiéndonos como si fuera ella, ¿no? Los que hayáis leído, pero incluso alguien como Mario nos parece alguien absolutamente cercano. Y es una novela que simplemente está construyendo esa cosmovisión entre los dos y ya está, ¿no? No tiene más argumento que eso. Y, y bueno, y antes lo hablábamos, comparándolo, además, vinculándolo al Club Chesterton, porque yo creo que en eso tiene en común con otro gran escritor que en principio aparentemente no tiene mucho que ver y es Dickens, ¿no? Lo digo porque como se ha hecho un congreso, Dickens, que es un autor también muy de personajes, es decir, son inolvidables esos protagonistas que los hemos leído y tienen esa humanidad tan fuerte y a mí me recuerdan un poco, ¿no? Y incluso es la perspectiva, cambiando todo lo que haya que cambiar el siglo, todo, pero la perspectiva o la imagen que se transmite del mundo en los libros de Dickens, que siempre hay un punto de salvar incluso el más malo, Sí. le pasa a Delibes, ¿no? Delibes, de hecho, antes estábamos pensando en poner una película, porque hay otra cosa, hay una faceta de Delibes que de la que no hemos, como tantas otras, no hemos hablado, y es el Delibes versionado. Se han hecho, yo creo que tiene tanta fuerza sus personajes y sus diálogos, ¿no? Porque en el fondo al final el personaje es el diálogo, y de acuerdo con Ángel, creo que el diálogo es con diferencia lo más difícil a la hora de escribir. Sobre todo eso no lo trabajas, o sea, es decir, o tienes oído o no sale, pero
es un autor que se le han versionado casi todos sus libros. Es decir, uno se Tengo aquí pone a ver... el listado es enorme, Fernando. Sí, y incluso diferentes versiones y Sí. series, ¿no? Claro. O sea, para tanto cine como para televisión, pero sí, ha sido muy, muy adaptado, muy adaptado. Y estaba yo pensando, porque estábamos pensando en que igual si quieres lo ponemos ahora para que hacer un pequeño corte, en poner una parte de una película que yo creo que no es que sea, es un gran libro suyo, Los Santos Inocentes, pues el libro de la versión de Mario Camus. Yo creo que ahora que lo he estado revisitando, digo, se nota que en la versión cinematográfica no está esa mirada bondadosa de Delibes. Si habéis leído el libro, es un conflicto entre una familia. Los Santos Inocentes son los pobres desheredados agricultores en un campo extremeño y frente a la familia de los ricos terratenientes que les maltratan, etcétera. Y no, más o menos, ¿no? Pero en el libro lo que yo más vi es que no, o sea, que se describen ni unos son los buenos y los malos. Y en cambio en la película me digo, aquí te das cuenta que sí que se ha caído de nuevo en esa imagen de los buenos, los malos, los ricos, los pobres, ¿no? No sé si tú, Ángel, o cualquiera de los que estáis ahí, estáis de acuerdo. Pero Yo creo que igual, sí, que la versión de Camus siendo, a mí me parece que es la mejor adaptación, o sea, de las películas que se han hecho sobre obras de Delibes, creo que es una gran película. Y no lo había pensado hasta que lo has dicho tú, pero sí que si comparo la experiencia de leer la novela, ¿no? Con la impresión que me produce la película, creo que la película sí resulta más, yo diría como más agudamente crítica, pero también más maniquea, ¿no? Es sí, como que previamente ya está establecido el papel de los buenos, ¿no? Y el malo malísimo. Y en la novela no, por lo que decías antes, que me parece muy interesante el relacionar, ¿no? Aunque sea con toda esa distancia de tiempo, de estilos, pero en el fondo, en el trasfondo, la ternura y la comprensión de Dickens, incluso su sentido del humor, ¿no? Que siempre es como un bálsamo en medio de una realidad muy cruda, con también esa mirada profundamente humana y comprensiva de Delibes. Me parece que ahí coinciden, ¿no? Y es verdad que incluso en esa novela donde el señorito queda tan mal, ¿no? Y realmente uno, cuando acaba la novela, pues si se encuentra con el señorito, lo que le gustaría es, bueno, no, por lo menos no, darle una pero reprimenda, ¿no? No vamos a pasar a la violencia física, pero sí darle una reprimenda, pero incluso ahí, al final entiendes también al personaje, porque el personaje viene acompañado de su circunstancia, ¿no? Y entiendes que desde la mirada de Delibes hay también, la novela te permite ver que hay una explicación de por qué ese personaje es tan abyecto. O sea, porque en el fondo es el fruto o la consecuencia de un estado social, ¿no? Donde lo que has generado es un monstruo caprichoso que efectivamente ha salido así. Y también quería comentar, porque has hablado de la importancia de los personajes, y por recoger algo que decía el propio Delibes de cómo entendía la novela, él señalaba que en la novela hay tres elementos que son fundamentales, ¿no? Tal como él entendía su narrativa, que son, en primer lugar, el personaje, el paisaje, es decir, siempre es el personaje en un paisaje. La palabra paisaje creo que tiene mucho espesor semántico, ¿no? Ahí hay mucho donde, porque no es solo el lugar, ¿no? Ni es solo el contexto social, no es el paisaje, es la unión de todo, de todo. Y las pasiones. Entonces, la combinación de esos tres elementos, pasiones humanas, paisaje, personajes trabajados, ¿no? Creo que ahí acierta Delibes cuando dice que ese es su mundo narrativo, porque es lo que uno encuentra cuando se aproxima a sus obras. Sin alejarnos de los Santos Inocentes, el último bloque del podcast lo vamos a centrar en la contraposición que hace Miguel Delibes de lo urbano y de lo rural. Una Castilla cruda, dura
y en la que la vida de sus habitantes, como ya denunció en el norte de Castilla, también se plasma en sus novelas. Aprovecharemos también para hablar de la manera de escribir de Miguel Delibes. Escribía, por cierto, a mano todas sus novelas, hasta la última del hereje, y en la que destaca la sencillez del lenguaje, pero a la vez añadiendo muchos términos que, lamentablemente, se van perdiendo poco a poco en los pueblos vacíos de Castilla. Es el último bloque de este podcast especial de centenario de Miguel Delibes. Algo que también está en Delibes, yo creo que está también en Las ratas, es en esa tensión que él siempre mantiene entre, digamos, el progreso, la civilización, ¿no? Muchas veces ligado a lo urbano, y después el mundo del campo, la naturaleza, que yo creo que es un tema típico desde el 19, ¿no? La oposición entre naturaleza y civilización. Se manifiesta ahí, ¿no? En esa tensión también la sabiduría de la gente del campo, que creo que muchas veces dan grandes lecciones de humanidad al final, y de, incluso, yo diría, de saber incorporar a su vida las limitaciones de la realidad. O sea, lo feo, lo deforme, incluso la tragedia, ¿no? Parece que la gente que vive ligada a la naturaleza tiene la sabiduría, ¿no? que entraña el ser consciente de la limitación, de lo contingente, de lo humano y de la naturaleza, ¿no? Mientras que el hombre civilizado, más refinado, ¿no? Desde luego, como se ve en esa escena, pues en el fondo cae un poco como en la incomprensión, en no saber cómo afrontar esas situaciones duras que se salen del orden que he visto. Pero, por otro lado, estoy de acuerdo contigo, pero por otro lado, Delibes es muy duro. No tiene ningún tipo de piedad a la hora de describir la realidad del mundo rural, incluso defendiéndolos, ¿no? Si lo comparamos con Se dice que él desnoventayoizó Castilla, sí. Porque Castilla, pues los castellanos empezaron, no tanto como se dice, ¿no? Porque Machado también fue crítico en ocasiones, pero sí esta imagen idílica y espiritual de Castilla, él dijo, no, Castilla no es esto. Castilla es tierra dura. Es decir, el mundo rural no es un mundo agradable, no es un mundo... Pero, por otro lado, tiene valor, o sea, no tiene valor, sino que es donde está lo que tú, como bien has dicho, ¿no? O sea, hay sentido común, hay bondad, y de hecho desde el camino que hemos hablado, el camino es básicamente el niño que no quiere ir a la ciudad, por supuesto los santos inocentes, las ratas, tantos libros en los que él ha defendido todos sus libros, que sería... Es otra faceta muy interesante, y es la defensa que él hace del mundo rural desde el punto de vista no solamente de las personas, que sería este caso, es decir, de la gente que vive en el campo y se merece muchísimo más respeto y interés y atención de la que se les podía dar. Su conflicto con el norte de Castilla, como sabéis, él fue director del norte de Castilla durante un tiempo y tuvo un conflicto porque empezó a denunciar el maltrato que estaba sufriendo el mundo castellano. Y Manuel Fraga Iribarne, pues presionado por el ministro de Agricultura, pues le cesaron del cargo y dejó de ser, después de haberle censurado unos cuantos artículos. O sea, él tuvo bastantes problemas, no solamente el que he mencionado, sino directamente, es decir, perdió el empleo. Y esto venía, de la defensa no solamente a las personas, sino también a las palabras. Y a mí me hace mucha gracia porque estaba leyendo, no solamente, o sea, de hecho, conocemos a una experta en la lexicografía de Delibes. Leer a Delibes es leer un diccionario de ruralismos, pero además no es porque él fuera... Porque hay gente, yo me he acordado de algún autor que le gusta escribir las palabras más raras que se conocen, porque así parece que eres más culto, ¿no? Hay quien escribe con el diccionario, ¿no? Sí, sí, eso es, ¿no? Entonces, una palabra y va al diccionario de sinónimos a ver cuál es el término más extraño, ¿no? Sí, que puede meter ahí. ¿no? Mira, esto suena más literario, ¿no? Porque si hay algo que es Delibes, es sencillo en su forma de escribir y evita en todo momento...
Yo creo que salvo su segunda novela, ¿no? O sea, de hecho, él lo dice, Fernando, que son muy interesantes cuando se hacen las obras completas de Delibes. Él hace una introducción a los distintos tomos y yo me apunté, cuando habla de su primera novela, él dice que estaba todavía muy dominado por ese complejo, ¿no? De un escritor que había aprendido a escribir en las clases de Garrigues, ¿no? Y en el Manual de Derecho Mercantil, ¿no? Que es lo que dice él. Y entonces, él reconoce que en esa primera novela, y en la segunda también, que hay mucho de literaturización, entre comillas, o sea, de afectar el estilo. Y a partir ya del camino, no. Digamos que encuentra su estilo y es un estilo que no es que tenga que buscar las palabras, es que él vive esa realidad, conoce esas palabras y las utiliza, ¿no? Y las palabras del camino y de todos sus libros son porque su capacidad de describir, todos los que hemos visto, dices, es que conoce todas las palabras. Dicen que tuvo muchos problemas, bueno, no problemas, sino que cuando era académico estaba empeñado en meter más y más palabras de pájaros, y al final el resto de los académicos le decían que ya estaba bien, que dejara de enviar palabras porque no era un diccionario de ornitología. Porque le estaba diciendo que no, que tenía que aparecer pues el propio nombre de Milana. Realmente no es, lo estaba pensando antes, porque el milano sí que es un ave más común, es una rapaz, pero no tiene nada que ver con la milana bonita. Y la milana, de hecho, es una acepción, por lo visto, es una graja o algo así. Sí. Que en ciertas zonas de Extremadura se las llama milanas, ¿no? Pero vamos, que no... Pero bueno, me parece interesante la defensa del mundo, o sea, de las personas castellanas, del léxico castellano y de la naturaleza castellana o de la naturaleza en general. Es decir, que es esa faceta que yo creo que es tan... A mí personalmente me parece muy interesante de Delibes, y es el Delibes ecologista. El Delibes que se habla del primer ecologista español antes que Félix Rodríguez de la Fuente. El primero que hizo una defensa además combinando un ecologismo tan humano, no un ecologismo que muchas veces, ¿no? Pues entonces hay un conservadurismo ahí tan fuerte desde, pues insisto, desde el camino hasta su último libro. Su último libro, sabéis que es poco conocido, es una conversación con su hijo. Sabéis que su hijo es un gran biólogo, director de Miguel Jiménez de Castro. Es el mayor, es el director, igual ya no, pero ha sido el director de ¿cómo se llama en Andalucía, el sur de... ahí no me sale ahora. En Huelva, el Doñana, director de Doñana, y uno de los... El Parque Natural de Doñana, y uno de los grandes defensores y de los que ha promovido la salvación Joder, cambio de registro y se me olvidan las palabras. ¿Del lince? Del lince ibérico, eso es. Pues el último libro, que se llama Un mundo que agoniza, sí, es un diálogo entre ambos, donde Miguel padre le pregunta a su hijo sobre qué es lo que está pasando. Ese es el último libro que se publicó en vida. Y en vida no se ha publicado nada, ¿no? Póstumo, de Delibes, que yo sepa. Por lo tanto, su último libro es un diálogo con su hijo. Y también otra cosa que es muy sintomática, que es ya en el 75, que cuando le nombraron yo tengo aquí el discurso de la academia. Eso, ahí está. Que es un desarrollo de lo que él llama el naturalismo humano, ¿no? El ecologismo humano. Eso es el término preciso que él utiliza. Y que en el fondo, fíjate, yo creo que ahí se sintetiza todo lo que hemos dicho, porque tengo aquí subrayado. Él dice, el verdadero progresismo no estriba en un desarrollo ilimitado y competitivo, ni en fabricar cada día más cosas, ni en inventar necesidades al hombre, ni en destruir la naturaleza, ni en sostener a un tercio de la humanidad en el delirio del despilfarro, mientras los otros 2 tercios se mueren de hambre, sino en racionalizar la utilización de la técnica, facilitar el acceso de toda la comunidad a lo necesario, revitalizar los valores humanos, hoy en crisis, y establecer las relaciones hombre-naturaleza en un plano de concordia. Y ahí podría de nuevo conectarse con Chesterton, que también tiene un mensaje social que alerta de cómo vamos hacia una deshumanización, ¿no? Movidos por esa voracidad
capitalista, ¿no? Tecnificadora de todo, y que en el fondo resulta muy injusta. Creo que esto está en Delibes, quizás con la singularidad en Delibes de ese toque ecológico, ¿no? O sea, que él lo relaciona sobre todo con lo que más conoce, que es la relación hombre-naturaleza. Pues recordando al genial Miguel Delibes, terminamos este podcast especial en el centenario de su nacimiento. No sé si en comentarios nos queréis dejar cuál es vuestra novela favorita del vallisoletano. Yo ya os digo que El Camino es la elección. Si me tenéis que preguntar por una, yo os diría El Camino. Como siempre os digo también antes de terminar, nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, también a través de la plataforma YouTube. Estamos en todos los lugares donde se puede escuchar un podcast, y en la Fortaleza Bastiani, ahora que parece que reabrimos después de la pandemia o sobrellevando la pandemia, seguiremos hablando de libros, de buenos libros y de buenos autores. Hasta la próxima.